Dale un momentico. ¿Me confirman, por favor, si tenemos pantalla visual en ese momentico? No, Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Nosotros somos ASID, Asesorías e Ingeniería Gaitán, una empresa constituida en Puerto Gaitán que brinda procesos de formación y capacitación de brigada y otros temas de primera respuesta. Yo soy Harold Bejarano, les recuerdo, técnico auxiliar en enfermería y soy bombero profesional con 15 años de experiencia en la rama y que debido a mi profesión me corresponde realizar manejo, control y posterior reubicación del tema de las serpientes, considerándolo un tema de gran importancia para todas las personas, ya que pues, representan riesgo en general para todas las personas. Este curso se denomina Identificación, Control y Manejo Prehospitalario de la Mordedura de Serpiente. Sin embargo, para que no haya conflicto para la certificación, ya hablamos del accidente ofídico. El certificado les va a llegar como identificación, control y manejo prehospitalario del accidente ofídico, ya que vamos a empezar a hablar ya con conceptos técnicos el nombre o cómo se conoce la mordedura de serpiente. Vamos a trabajar enfocado en estos 6 ítems o contenidos del curso. Iniciamos con una introducción o unas generalidades del curso o de las serpientes puntualmente. Vamos a abordar un tema de identificación de las serpientes, lo cual me va a dar unas características y con ello vamos a determinar si es o no de importancia médica. Sin embargo, siempre hemos dicho, algún compañero mencionaba que para mí todas son venenosas. Sin embargo, pues una cosa es cuando tengamos el encuentro con la serpiente o algo muy diferente al momento de que una persona sufra una mordida por una serpiente. Bajo unas características podemos determinar si es de importancia médica o no. Al final de todo, siempre la persona va a... Haider, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Gracias, Haider. Deme un momentico, yo acepto por aquí a una persona que está ingresando. Entonces, recordemos, con unas características determinamos si es de importancia o no importancia médica. Lo que siempre se recomienda es que todo accidente o mordedura de serpiente termine con llevada del personal o de la persona lesionada al centro asistencial. Seguimos con el efecto tóxico del veneno. Vamos a hablar un poquito sobre el compuesto del veneno, qué efecto genera dependiendo del tipo de serpiente, perdón, o de la víbora que generó la lesión en la persona, pues cuáles efectos se van a presentar y eso pues me va a indicar que la persona está en un efecto de envenenamiento por la mordedura de serpiente. Cuarto punto, hablemos de primeros auxilios, al igual que manejo prehospitalario del accidente ofídico. Quinto, prevención del accidente ofídico. Y sexto y último, captura segura de serpiente. Y eso va enfocado para el personal de primera respuesta, para los bomberos que están haciendo o son partícipes de este curso, los cuales tienen dentro de sus funciones lo que es el control de fauna silvestre, estando pues también enmarcado en ello el control de las serpientes de acuerdo al hábitat de ubicación. Entonces, con esto vamos a iniciar con algunas definiciones para que entremos en contexto. Pues recordemos que la herpetología me dice que es una rama de la zoología que se encarga del estudio de los anfibios, tales como ranas, sapos, salamandras, tritones y cecilias, al igual que reptiles, incluyendo cocodrilos, caimanes, tortugas, lagartijas, serpientes, que es lo que nos aborda puntualmente esta capacitación. Seguimos que la ofidiología es la rama de la ciencia encargada de estudiar los ofidios o serpientes, sus características, tipos,
Clasificación, mordeduras y consecuencias de la mordedura, así como sus tratamientos médicos, que es específico para cada clase. No es general, que es que digamos que hubo un accidente ofídico y todo accidente ofídico se trata de la misma manera, no, digamos es específico en función de qué tipo de serpiente fue la que generó la lesión en la persona. Ofidismo es un accidente provocado por la mordedura de una serpiente, Entonces, en ese caso, no vamos a decir que es una serpiente de importancia médica o hablaríamos puntualmente de una serpiente venenosa, es la mordedura de una serpiente. Ya de ahí en adelante, pues hay que hacer unos análisis en las personas para determinar si es o no de importancia médica. Quizás algunas personas no estén familiarizados, pues las conocen en televisión, las han visto, no han tenido encuentros, pues para ello vamos a ver este tipo de características que en algún momento tienen una situación, Dios no lo quiera, en algún accidente generado por la mordedura de serpiente, pues puedan tratar de la mejor manera este tipo de evento. Hablemos de Crotalus, especie representada por la serpiente cascabel, que es muy común, digamos, en Colombia. Vamos a hablar ahorita en cada caso. Micrurus, especie representada por la serpiente coral, y aquí podemos decir que hablaríamos de la serpiente coral verdadera o la serpiente o la falsa coral. Aló, no se escucha. Eider, ¿me estás escuchando? Ok, regáleme un momento. ¿Escuchando en este momentico? Profe, buenas tardes. Un momento. Juan, ¿me escuchas en este momento? ¿Me escuchas en ese momento? Sí, señor. Sí, ahora sí, claro. Ok. Pero hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ok, ya verificamos. José Antonio, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Ok, listo, muchas gracias. Entonces, continuamos. Botros es un género de serpientes venenosas de la subfamilia. José, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Ok, listo, ya. Entonces dice que es de la subfamilia de las víboras de fosetas. El nombre genérico se deriva de las palabras griegas botros y ops, que significa fosa y ojo o rostro, una alusión a las fosetas loreales, dos orificios, uno en cada lado de la cabeza, situados entre el ojo y el orificio nasal. En esta especie se reconocen las serpientes cuatro narices, talla X, mapaná y otra en general. Ya vamos a ir hablando un poco sobre estas características. Y la ofidiotoxicosis se refiere a la condición de salud causada por la intoxicación luego de la inoculación de veneno en caso de mordedura de serpiente venenosa. Entonces aquí ya hablamos que hay envenenamiento, que la persona tiene o recibió la inoculación del veneno y que va a generar un efecto adverso en el cuerpo de esa persona. ¿Y en función de qué? De varios factores como la edad de la serpiente, si es de día, si es de noche, si es de la familia Botros, si es de la familia Crotalus, entre otros, lo cual me va a generar en la persona algunos síntomas y que también puede ser en función de si la serpiente acabó de comer, digámoslo de esa manera, o no había comido, que es algo que hay que tener en cuenta, que las serpientes no están hechas para matar, básicamente lo que hacen dos cosas principales. La primera, inoculan veneno para poder consumir alimentos, para poder consumir
conseguir sus alimentos, y lo segundo es para defenderse. Son las dos principales razones para que las serpientes inyecten veneno, porque se sienten atacadas o porque requieren alimentarse. Pues tenemos alguna introducción. Aún existen mitos y procedimientos obsoletos, ambiguos y en algunos casos iatrogénicos. Y cuando hablamos de iatrogénicos nos referimos a que generan un daño secundario al primero causado por la mordedura de serpientes, por un mal procedimiento, porque se hizo un procedimiento inadecuado, porque la persona quiso, aún no teniendo el conocimiento, hacer más de lo que debía y pues realmente le causó una segunda lesión. Le pudo generar amputación en el miembro, le pudo generar gangrena en la parte, lo cual generó una amputación u otros síntomas o situaciones que le pueden generar esa complicación y que pueden empeorar básicamente la condición del paciente. Entonces, los errores de manejo, las omisiones y la ignorancia hacen ver el accidente ofídico más peligroso de lo que es, concluyendo en el desprecio general del público hacia las serpientes, claro está. Entonces vamos a empezar a hablar y a descartar algunos mitos conocidos y realidades. Si ustedes tienen algún otro diferente a los que voy a mencionar, me lo hacen saber y empezamos a hablar un poco más sobre ello, ya que pues no me interesa de que esta capacitación sea de que yo solo hable, sino que podamos intercambiar conceptos sobre el manejo de la serpiente. Entonces decimos que un mito: las serpientes pican por la boca y por la cola, o las serpientes pican con la lengua. Pues digamos la realidad, puntualmente decimos las serpientes muerden, o las culebras o las víboras, todas en función muerden. ¿Tienen dentadura? Sí, que ya vamos a ver un poco más o hablar un poco más sobre la dentadura. Entonces empecemos desde allí. Y había un mal concepto sobre una serpiente que es la famosa coral raboyají, que decían que pues la serpiente mordía por la boca y picaba por la cola. Realmente eso es falso, no se presenta. Entonces pues tengamos en cuenta que toda serpiente muerde puntualmente. Las serpientes muerden y se van. Ese es un mito. La realidad es que las serpientes pueden morder en diferentes ocasiones si se sienten amenazadas. Por ende, es el primer procedimiento, el primer paso de prevención al momento de tener primero un encuentro con una serpiente, o en su efecto, si ya tuvimos un encuentro o les llegó a morder en algún caso, lo que hay que hacer puntualmente es retirar a la persona del sitio, ya que si se siente amenazada, la serpiente puede volver a morder y puede volver a inocular veneno. Entonces sí, es importante considerarlo. Al aplicar un torniquete se detiene el veneno, que es el mito. Me dice, el torniquete lo único que puede generar es iatrogenia local, aumentando la posibilidad de amputación. En 5 segundos, 6 segundos aproximadamente, ya el veneno, al tener contacto con el cuerpo humano, llega al torrente sanguíneo. Si se trata de una serpiente con efecto hemotóxico, o incluso si se trata de una serpiente con efecto neurotóxico, ya en 6 segundos aproximadamente el veneno ya llegó a empezar a atacar lo que puntualmente va a atacar en función de su intoxicación puntualmente, que ya vamos a hablar qué significa hemotóxico, ya vamos a hablar qué significa neurotóxico, pero ya en 6 segundos aproximadamente ya hay efectos en la persona. Entonces, al colocar un torniquete, pues al momento, y si es un torniquete improvisado, al momento de ya generarse el edema, la inflamación del miembro, en ese caso si es miembros inferiores o miembros superiores, pues sencillamente puede generar amputación, y más si es un torniquete improvisado. Quemar la zona de la herida, colocar ceniza y hasta aplicar toques eléctricos se puede neutralizar el efecto del veneno. Con eso lo que vamos a generar es iatrogenia. Recuerden, esos procedimientos están descartados, están obsoletos, no están permitidos, ni en ninguna parte van a contemplar que se hagan esto. Incluso pues no voy en contra de la medicina ancestral, sin embargo también está
pues no es poco recomendado confiarnos en este tipo de aplicaciones como brebajes, entre otras cosas. Sin embargo, pues se ha escuchado de que algunas tomas, algunas bebidas, algunos brebajes, entre otros, pues ha ayudado a mermar el efecto en las personas por eso. Entonces, lo más importante es siempre que la persona trate de llegar a un centro asistencial para que se le brinde tratamiento con la medicina científica. Los cascabeles de la cascabel, valga la redundancia, son de buena suerte. Pues esto es falso. Pues digamos que primero, para quitarle la cascabel a una serpiente, primero la hay que sacrificar a la especie y segundo, pues vamos a decir que si eso fuera cierto, en Medellín hay un criadero de serpiente cascabel, entonces pues ahí serían todos multimillonarios porque decimos que es de buena suerte. Digamos que son algunos mitos y algunas realidades, no sé si ustedes conozcan otros y los quieren mencionar para tratarlos, ya que en este momentico participamos de diferentes regiones, de diferentes partes del país. Eloy, ¿tienes algo que decir? Gracias, es que en los mitos también dicen que ellos deben darse la cabeza y enterrarlo. Es un mito que manejan muchas personas más en la zona rural, digámoslo así, en el campo. Eloy, dijo, si te puedes ubicar mejor, no te entendí muy bien lo que mencionaste, si me puedes repetir, por favor. Eloy. Gracias, me escuchan mejor. Otro mito que hay en las zonas rurales o en los campos es que deben sacrificarlas y enterrarles la cabeza, quitarles la cabeza y enterrarlas. Pues digamos que bueno, ahí sí son otros mitos, incluso dicen que otro mito es cortarle la cabeza y ya se acabó el problema, ¿no? Se ha visto videos donde pues las personas le mochan la cabeza y puntualmente van a coger la cabeza queda con alguna una reacción. No. Ahí me están escuchando en ese momentico. En ese momento me están escuchando. Teresa, ¿me estás escuchando en ese momento? No se le está escuchando nada, profe. Ok, Andrés, en este momento me estás escuchando allí. Gracias. Ahí sí ya se escucha, profe. Ok, Teresa, ¿tienes la manito levantada? Teresa se fue. Ok, entonces seguimos, decíamos que al cortarle la cabeza se acabó el problema y en algún video por ahí que en algún momento se observó, la persona en un cultivo le cortó la cabeza a la serpiente y cogieron la cabeza y quedó, digamos, por el tema del sistema nervioso, quedó con movimiento y lo que hizo fue eh, tocarlo, o sea, punzarlo en la mano y le generó, digamos, en este caso, el accidente ofídico. Andrés, tiene la mano levantada. Profe, en ese caso, pues, ahí no sé qué tan cierto es, pues yo estuvimos en un medio curso basado en lo de serpientes, que es que la serpiente puede durar hasta 30 minutos después de que le quitan la cabeza, ella puede seguir inyectando el veneno. Efectivamente, tú lo has dicho, digamos, no podemos, yo no voy a hablar de tiempos específicamente, pero sí después, digamos, que se le corte la cabeza, pues digamos, por el tema del sistema nervioso, va a quedar con impulsos nerviosos. Y más que inocule, es que con el solo que nos punce, o sea, el colmillo nos punce, que ya vamos a ver unas imágenes
del tamaño de los colmillos y de lo fino que pueden ser las punticas de los colmillos, pues al solo tocarnos, con eso nos va a generar, digamos, la intoxicación por el veneno de la serpiente. Andrés. Y la otra es de las que, como la que su merced hablaba, que por decir que hay muchas personas que dicen que bueno, que cuando una persona lo pica la serpiente, que por decir que los mitos que hay, que es que si una persona de ojos azules la mira, que eso es peor, que eso la van a cangrinar, que no sé qué. O sea, eso es cosas que, o sea, no son basadas ya como en los tiempos de antes, ¿sí? Sí, digamos eso, bueno, digamos que sí se tiene mucha creencia en cuanto dicen, digamos, si usted lo mordió una serpiente y ya una mujer, digamos, que tenga el periodo, se enferma, una persona, digamos, que tenga mal humor, sí le puede generar complicación y le puede generar gangrena. Y, digamos, en eso me baso, pues más que en estudio científico, es como en el tema, digamos, lo ancestral, sí, son las creencias puntuales que existen en el campo, y ya que por mi profesión trabajo en un sector donde abundan las serpientes en la región Orinoquía, puntualmente Puerto Gaitán, Meta y sus alrededores, y digamos que las creencias sí, y se dicen que al momento de mordedura de serpiente evite tener contacto con esa persona, más que si es persona de ojos azules o ojos verdes, es el tema de que no debería tener contacto con una persona, digamos que una mujer que esté enferma, incluso esté en estado de gestación, y pues peor que tenga pues un mal humor, decimos en el léxico colombiano. Jaiber, tienes manito levantada. Bueno, buenas tardes. Claro que sí. Bueno, en cuanto a mitos y realidades, hay un sinnúmero de ellas, pues eso pues depende también de las personas, ¿sí? Y el tipo de creencias. Una de ellas es pues, digamos, ya las costumbres ancestrales que tengan las comunidades, ¿no? Hay personas que pues si le damos importancia a ello, nos va a suceder o nos va a hacer efectivo lo que nosotros o lo que la persona en la comunidad lo que lo aplique, ¿sí? Uno de ellos es cortar y succionar, el rezandero, en fin. Pero nosotros como conocedores del área, conocedores del tema, pues debemos de tratar de cortar esos mitos y pues tratar de que las personas con mordedura de serpiente asistan o se acercan a los servicios de salud. Tengamos en cuenta de que esas mordeduras ocasionan infecciones, hay que tratar con antibiótico. Lo que hagamos para contrarrestar el efecto del veneno no contrarresta las infecciones, y esto pues nos o lleva a las personas ya a ir a buscar los servicios cuando ya el tejido está necrótico, cuando ya la extremidad pues no se puede recuperar, o inclusive pues en ocasiones ya cuando el dolor o la pierna donde le mordió cambia de forma, es donde las personas empiezan a buscar ayuda. Entonces todos estos mitos y realidades pues siempre traen una consecuencia negativa para la persona. Listo, Jaiber, muchas gracias. Sí es importante tener en cuenta lo que tú mencionas. O sea, esta capacitación se basa en la medicina científica. Por ende, lo que yo les menciono y lo que yo les voy a recomendar es todo accidente, trabajémoslo en el centro médico, o sea, con la medicina científica, con exámenes diagnósticos, lo cual van a determinar si está envenenado o no envenenada. Segundo, si el tipo de envenenamiento, si es leve, moderado o severo. Algunos errores ocurridos y por lo cual llevó a establecer esta capacitación, errores en el manejo. Primero, incorrecta identificación de la serpiente agresora, pues que algo que tenemos que tener en cuenta: si yo vivo en una región o trabajo en una región, debo de conocer primero si habitan estos animales, segundo, si son o no son venenosas. Segundo, incorrecta correlación de su distribución biogeográfica, que ya vamos a hablar un poco sobre ello. Inadecuado diagnóstico sin correlación del cuadro clínico. Inadecuado tratamiento del accidente, y que esto sí es cuando aplíquele embrebajes, aplíquele esto,
aplique café, tomate u otras cosas, realice corte en cruz, succione, bueno, en fin, toda una cantidad, un sinnúmero de procedimientos que generan iatrogenia o daño, complicación al tipo de lesión. Ubicación de las serpientes en el reino animal. Hablemos de que la familia de los cordados, grupo vertebrados, clase reptil, subclase Diatzida, superorden Lepiusaria, orden escamoso, suborden serpientes u ofidio. En Colombia tenemos distribuidos en todo el país un total de 378 especies reconocidas e identificadas, los cuales están distribuidos, como lo muestra la gráfica, 45% en la región Caribe, 45 especies, en la región Orinoquía, 98 especies en la región Amazonía, seguido de la región Pacífico con 90 especies, la región de valles interandinos 46 especies, la ecorregión andina 51 especies y la región San Andrés y Providencia 3 especies puntualmente, de las cuales solo el 18% son venenosas, y esto equivale a 69 especies en Colombia, y esas son reconocidas como serpientes de importancia médica. En la gráfica, en la última gráfica me dice mapa 2, accidentalidad por serpientes por departamento entre los años 2012 y 2016. Recordemos que antes del 2012 no había estadístico, no había información, no todos los hospitales, los centros de salud reportaban al Ministerio de Salud, tampoco las personas llegaban al centro de salud por las costumbres o las creencias religiosas y otras que se pudieran presentar, y por ende no se tenía el reporte oficial. Entonces en el 2000, en ese tiempo, en la región de Antioquia, en el departamento de Antioquia, ocurrieron la mayor cantidad de eventos, más de 4.000 accidentes reportados en 4 años. Estamos hablando de 1.000 accidentes por año, sin decir de que todos eran con serpientes de importancia médica, y ahí seguimos bajando de 2.000 a 3.000 eventos, menos de 1.000 eventos, en ninguna parte pues tenemos en blanco donde me dice que no hay datos, o sea, lo mínimo es menos de 1.000 eventos en 4 años. Entonces sí se quiere decir que en Colombia ocurren esos eventos que no han sido catalogados realmente como un tema de importancia, pero dejan gran cantidad de personas lesionadas, incluso muertes generadas por la mordedura de serpientes. Hablamos de las familias de las serpientes, puntualmente vamos a hablar de 2 especies o 2 familias, las venenosas y las no venenosas. Dentro de las no venenosas entran las famosas Boidae, que es la boa constrictor, la anaconda, entre otras. Hablamos de la falsa coral, cazadora negra, sabanera, culebrilla, bueno, todo un sinnúmero de nombre que tenemos para ello. Y la segunda familia corresponde a las serpientes venenosas, y en este caso vamos a hablar de la Elapidae o familia Elapidae y la Viperidae. Entonces dentro de la Elapidae encontramos la coral raboyají, la famosa candelilla, la coralilla, entre otras, y la Viperidae, que son las Botros y la Crotalus. En este caso hablamos de la talla X, la cabeza candado, la mapana, X colorada, verrugosa, cascabel, entre otras, dentro de este grupo de serpientes. Y estas las conocemos como serpientes de importancia médica, y quiere decir que inoculan veneno en la mayoría de casos y generan efectos tóxicos en el organismo, generando así quizás la muerte si no se trata a tiempo, si no le da un buen manejo, si no se reconoce e identifica el tipo de mordedura y se le da o se le brinda un buen manejo. Quizás en muchos casos por las distancias de desplazamiento a un centro asistencial. Por eso es importante considerar primero los primeros auxilios, traslado inmediato, y brindar, de ser posible, si contamos con el conocimiento y
la autorización, comunicación con un médico que me indique haga este procedimiento, que es administrar algunos medicamentos, que es bajo recomendación médica. Esa gráfica nos muestra el porcentaje de especies o familias, entonces abarcando mayor especie, la Colubridae, que corresponde al 73% es en Colombia, el Apidae el 10%, Hiperidae el 6%, la Oidae 4%, y ahí para adelante otros porcentajes de menor importancia. Nos interesa la Colubridae, el Apidae, que son las famosas coral, y la Viperidae, que en este caso ingresan las cuatro narices, la cascabel, entre otras, que son consideradas de importancia médica. Y ahorita, ¿qué entendemos por accidente ofídico? Alguien que me dé una definición. Que va a cortar la llamada, no sé por qué. Alguien de los aquí presentes que me indique qué entiende por accidente ofídico. El accidente ofídico es la mordedura o picadura de un animal silvestre que puede inocular veneno, puede ser serpientes, arañas, gusanos y pues obviamente de importancia médica. Ok, perfecto. Entonces, Didier, empecemos a contextualizar. Listo. El accidente ofídico trata puntualmente de la mordedura de serpiente. ¿Sí? Entonces, entra el envenenamiento por otro tipo de fauna, pues ya tendremos, podríamos hablar de las arañas, alacranes, pero ya digamos lo que contextualiza el accidente ofídico corresponde a la mordedura provocada por una serpiente. Y aquí entra un contexto, no siempre genera inoculación del veneno, puede ser una mordedura de una serpiente de no importancia médica o puede presentarse que es de importancia médica pero no inocula veneno. Entonces, accidente ofídico, mordedura de serpiente, primero que todo. Ya no hablemos de arañismo, que es la mordedura de arañas, los escorpionismo, que es mordedura o picadura, perdón, de escorpiones. Aquí vamos a hablar de mordedura, ya no vamos a hablar más de picadura de serpiente. Recuerden, las serpientes no pican, serpientes o culebras o víboras muerden. Que inoculen o no inoculen veneno, pues va en función de muchas cosas. Recuerden que puede ser una mordedura seca donde la serpiente es de importancia médica pero no inocula ningún tipo de veneno. Entonces, en este caso es la mordedura de serpiente, que puede o no generar ese tipo de lesiones que vemos en la imagen. Sí, efectivamente se pueden generar este tipo de lesiones como lo muestran las fotos, que es daño en los músculos, daño celular, entre otros. Seguimos. O, como ven en la imagen que se muestra superior a la mordedura de la serpiente, puede inocular veneno, que ya tenemos la intoxicación por la mordedura de serpiente. Vamos a empezar a hablar de las características de las serpientes. ¿Cómo diferenciar una serpiente de importancia médica de una de no importancia médica? Entonces, esto nos va a ayudar, pues primeramente, no nos interesa saber si es cómo lo manejo a la serpiente, porque a la final tengan presente que si la serpiente tiene presencia o contacto con nosotros, considerémosla todas de importancia médica. En la gráfica se muestra ahí, pueden observar que esos colmillos miden aproximadamente 3.5 centímetros. Entonces no se arriesguen a tener contacto, considera. Esto nos ayuda a las características, es más, para el manejo prehospitalario, para el manejo de primeros auxilios,
en caso de que se presente, porque esto genera unas improntas o unas marcas de colmillo. Por ende, pues consideremos estas características. La primera característica, que lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer un ejercicio con todos aquí, es la dentición aglifa, y en este caso es como una sierra o una espina de pescado. Tiene varios colmillos intersecados, pero en este caso no se considera una serpiente de importancia médica. Por ende, si a una persona lo muerde una serpiente y ustedes ven diferentes colmillos, uno en línea del otro, pues vamos a empezar a decir, venga, esta no es de importancia médica. Recuerden, como lo mencionaba Jaiber, llévelo al centro asistencial de toda manera, pero ya a este paciente no le van a administrar el suero antiofídico o liofilizado. A este paciente le van a aplicar solo otro tratamiento para el manejo de la infección, porque toda mordedura genera infección independientemente del veneno que se inocule. La dentición, aquí en este caso hablamos de la opistoglifa, que quiere decir que tiene en la parte superior delantera tiene unos colmillos, unos dientes, digamos, considerablemente pequeños, que no van a generar tanta impronta o tanta marca al momento, pero ya al final puntualmente sí va a tener unos colmillos que generan o descargan, inoculan gran cantidad de veneno, lo cual va a generar una intoxicación. Entonces, en este caso van a ver marcados puntualmente 2 o 4 colmillos, son colmillos fijos, 2 o 4 colmillos seguiditos, y esto me va a indicar que debo de tratar a ese paciente rápidamente para llevarlo a un centro asistencial. Seguimos, en este caso vamos ahí en la imagen, estamos observando una coral y tiene una dentición proteroglifa, lo cual me indica que son colmillos fijos, pues son pequeños, y que para que se presente este tipo de evento puntualmente debe ser porque estemos manipulando la serpiente. Por eso en ningún caso se recomienda manipular a la serpiente, ya que pues va a generar algún tipo de lesión en la persona. Entonces ven, los colmillos son pequeñitos y la boca de la serpiente coral es muy pequeña. Para ello tenemos que estarla manipulando sin guantes o manipulando, que no es recomendado para los bomberos. Mis amigos los bomberos, no manipulemos ningún tipo de serpiente con la mano, porque no sabemos puntualmente qué tipo de serpiente y que nos puede generar alguna lesión, digamos, no deseable. Seguimos con la dentición solenoglifa, que en este caso nos importa porque son o pertenece a la familia de las botros o de las viperidae, que generan lesiones por envenenamiento. Recuerden, esta